Nacido en 1951, Javier Marías es uno de los más populares escritores españoles de la actualidad, reconocimiento avalado por premios como el Rómulo Gallegos, el Herralde, el Ciudad de Barcelona, entre muchos otros. Profesor universitario y cronista, Marías confiesa que solo disfruta escribiendo lo que le divierte e interese, como nos lo muestra en estas páginas. No más amores. Es muy posible que los fantasmas, si es que aún existen, tengan por criterio contravenir los deseos de los inquilinos mortales, apareciendo si su presencia no es bien recibida y escondiéndose si se los espera y reclama. Aunque a veces se ha llegado a algunos pactos, como se sabe gracias a la documentación acumulada por Lord Halifax y Lord Rimmer en los años 30. Uno de los casos más modestos y conmovedores es el de una anciana de la localidad de Rye, hacia 1910. Un lugar propicio para este tipo de relaciones imperecederas, ya que en él y en la misma casa, Lamb House, vivieron durante algunos años Henry James y Edward Frederick Benson. Cada uno por su lado y en períodos distintos, y el segundo llegó a ser alcalde, dos de los escritores que más y mejor se han ocupado de tales visitas y esperas, o quizá nostalgias. Esta anciana, en su juventud, Molly Morgan Muir era su nombre, había sido señorita de compañía de otra mujer mayor y adinerada, a quien, entre otros servicios prestados, leía novelas en voz alta, para disipar el tedio de su falta de necesidades y de una viudez temprana, para la que no había habido remedio. La señora Cromer Blake había sufrido algún desengaño ilícito tras su breve matrimonio, según se decía en el pueblo, y eso seguramente, más que la muerte del marido, poco o nada memorable, la había hecho áspera y reconcentrada a una edad en que esas características en una mujer ya no pueden resultar intrigantes ni todavía objeto de broma y entrañables. El hastío la llevaba a ser tan perezosa que difícilmente era capaz de leer por sí sola y en silencio y a solas, de ahí que exigiera de su acompañante que le transmitiera en voz alta las aventuras y los sentimientos que cada día que ella cumplía, y los cumplía muy rápida y monótonamente, parecían más alejados de aquella casa. La señora escuchaba siempre callada y absorta, y solo de vez en cuando le pedía a Molly Morgan Muir que le repitiera algún pasaje o algún diálogo del que no se quería despedir para siempre, sin hacer amago de retenerlo. Al terminar, su único comentario solía ser: «Molly, tienes una hermosa voz. Con ella encontrarás amores». Y era durante estas sesiones cuando el fantasma de la casa hacía su aparición. Cada tarde, mientras Molly pronunciaba las palabras de Stevenson o Jane Austen o Dumas o Conan Doyle, veía difusamente la figura de un hombre joven y de aspecto rural, un mozo de cuadra o de establo. La primera vez que lo vio, de pie y con los codos apoyados en el respaldo del sillón que ocupaba la señora, como si escuchara atentamente el texto que recitaba ella, estuvo a punto de gritar del susto. Pero enseguida, el joven se llevó el índice a los labios y le hizo tranquilizadoras señas de que continuara y no denunciara su presencia. Su rostro era inofensivo, con una tímida sonrisa perpetua en los ojos burlones, alternada tan solo, en algunos momentos graves de la lectura, con una seriedad alarmada e ingenua, propia de quien no distingue del todo entre lo acaecido y lo imaginado. La joven obedeció, aunque no pudo evitar aquel día levantar la vista demasiadas veces y dirigirla por encima del moño de la señora Cromer Blake, que a su vez alzaba la suya inquieta, como si no estuviera segura de llevar derecho un sombrero hipotético o debidamente iluminada una aureola. «¿Qué ocurre, niña?», le dijo alterada. «¿Qué es lo que miras hacia arriba?». «Nada», contestó Molly Muir. «Es una manera de descansar los ojos para volver a fijarlos luego. Tanto rato me los fatigaría». El joven asintió con su pañuelo al cuello y la explicación bastó para que en lo sucesivo la señorita mantuviera su costumbre y pudiera saciar al menos su curiosidad visiva. Porque a partir de entonces, tarde tras tarde y con pocas excepciones, leyó para su señora y también para él, sin que aquella se diera jamás la vuelta, ni supiera de las intrusiones de éste. El joven no rondaba ni se aparecía en ningún otro instante, por lo que Molly Muir
No tuvo nunca ocasión a través de los años de hablar con él, ni de preguntarle quién era, o había sido, o por qué la escuchaba. Pensó en la posibilidad de que fuera el causante del desengaño ilícito padecido por su señora en un tiempo pasado, pero de los labios de ésta jamás salieron las confidencias, pese a las insinuaciones de tantas páginas leídas y de la propia Molly en las lentas conversaciones nocturnas de media vida. Tal vez aquel rumor era falso, y la señora no tenía en verdad nada que contar digno de cuento, y por eso pedía oír los remotos y ajenos y más improbables. En más de una oportunidad estuvo Molly tentada de ser piadosa y relatarle lo que ocurría todas las tardes a sus espaldas, hacerla partícipe de su pequeña emoción cotidiana, comunicarle la existencia de un hombre entre aquellas paredes cada vez más asexuadas y taciturnas en las que sólo resonaban, a veces durante noches y días seguidos, las voces femeninas de ambas, cada vez más avejentada y confusa la de la señora, cada mañana un poco menos hermosa y más débil y huida la de Molly Muir, que en contra de las predicciones no le había traído amores, o al menos no que se quedaran y pudieran tocarse. Pero siempre que estuvo a punto de caer en la tentación, recordó al instante el gesto discreto del joven, el índice sobre los labios, repetido de vez en cuando con los ojos de Lede Guasa, y guardaba silencio. Lo último que deseaba era enfadarlo. Quizá era solo que los fantasmas se aburren, igual que las viudas. Cuando la señora Cromer Blake murió, ella siguió en la casa y durante unos días, afligida y desconcertada, dejó de leer. El joven no apareció. Convencida de que aquel muchacho rural deseaba tener la instrucción de la que seguramente había carecido en vida, pero también temerosa de que no fuera así, y de que su presencia hubiera estado relacionada misteriosamente con la señora tan solo, decidió volver a leer en voz alta para invocarlo, y no solo novelas, sino tratados de historia y de ciencias naturales. El joven tardó algunas fechas en reaparecer, quién sabe si guardando luto los fantasmas, con más motivo que nadie, pero por fin lo hizo, tal vez atraído por las nuevas materias, acerca de las cuales siguió escuchando con la misma atención, aunque ya no de pie y acodado sobre el respaldo, sino cómodamente sentado en el sillón vacante, a veces con las piernas cruzadas y una pipa encendida en la mano, como el patriarca que nunca debió de ser. La joven, que se fue haciendo mayor, le hablaba cada vez con más confianza, pero sin obtener nunca respuesta. Los fantasmas no siempre pueden o quieren hablar, y con esa siempre mayor y unilateral confianza transcurrieron los años hasta que llegó un día en que el muchacho no se presentó, y tampoco lo hizo durante los días ni las semanas siguientes. La joven, que ya era casi vieja, se preocupó al principio como una madre, temiendo que le hubiera sucedido algún percance grave o desgracia, sin darse cuenta de que ese verbo solo cabe entre los mortales, y que quienes no lo son están a salvo. Cuando reparó en ello, su preocupación dio paso a la desesperación. Tarde tras tarde, contemplaba el sillón vacío e increpaba al silencio. Hacía dolidas preguntas a la nada, lanzaba reproches al aire invisible. Se preguntaba cuál había sido su falta o error, y buscaba con afán nuevos textos que pudieran atraer la curiosidad del joven y hacerlo volver. Nuevas disciplinas y nuevas novelas, y esperaba con avidez cada nueva entrega de Sherlock Holmes, en cuya habilidad y lirismo confiaba más que en casi ningún otro cebo científico o literario. Y seguía leyendo en voz alta a diario, por ver si él acudía. Una tarde, al cabo de meses de desolación, se encontró con que la señal del libro de Dickens, que le estaba leyendo pacientemente en ausencia, no se hallaba donde la había dejado, sino muchas páginas más adelante. Leyó con atención allí donde él la había puesto, y entonces comprendió con amargura y sufrió el desengaño de toda vida, por recóndita y quieta que sea. Había una frase del texto que decía: «Y ella envejeció y se llenó de arrugas, y su voz cansada ya no le resultaba agradable». Cuenta Lord Rimmer que la anciana se indignó como una esposa repudiada, y que lejos de resignarse y callar, le dijo al vacío con gran reproche: «Eres injusto. Tú no envejeces, y
quieres voces gratas y juveniles y contemplar caras tersas y luminosas. No creas que no lo entiendo, eres joven y lo serás ya siempre. Pero yo te he instruido y distraído durante años, y si gracias a mí has aprendido tantas cosas, y también a leer, no es para que ahora me dejes mensajes ofensivos a través de mis textos que he compartido contigo siempre. Ten en cuenta que cuando murió la señora yo podía haber leído en silencio, y no lo hice. Comprendo que puedas ir en busca de otras voces, nada te ata a mí, y es cierto que nunca me has pedido nada, luego tampoco nada me debes. Pero si conoces el agradecimiento, te pido que al menos vengas una vez a la semana a escucharme, y tengas paciencia con mi voz que ya no es hermosa, y ya no te agrada, porque no va a traerme más amores. Yo me esforzaré, y seguiré leyendo lo mejor posible, pero ven, porque ahora que ya soy vieja, soy yo quien necesita de tu distracción y presencia. Según Lord Rimmer, el fantasma del joven rústico eterno no fue enteramente desaprensivo y atendió a razones o supo lo que era el agradecimiento. A partir de entonces y hasta su muerte, Molly Morgan Muir esperó con ilusión e impaciencia la llegada del día elegido en que su impalpable amor silencioso accedía a volver al pasado de su tiempo, en el que en realidad ya no había ningún pasado ni ningún tiempo, la llegada de cada miércoles. Y se piensa que quizá fue eso lo que la mantuvo todavía viva durante bastantes años, es decir, con pasado y presente, y también futuro, o quizá son nostalgias. La herencia italiana. Tengo dos amigas italianas que viven en París. Hasta hace un par de años no se conocían, no se habían visto, yo las presenté un verano, yo fui el vínculo y me temo que sigo siéndolo, aunque ellas no se han vuelto a ver. Desde que se conocieron, o mejor, desde que se vieron y ambas saben que conozco a ambas, sus vidas han cambiado demasiado rápido y no tanto paralelamente cuanto consecutivamente. Ya no sé si debo cortar con la una para liberar a la otra o cambiar el sesgo de mi relación con la otra para que la una desaparezca de la vida de aquella. No sé qué hacer, no sé si hablar. En principio no tenían nada que ver, aparte de un común y considerable interés por los libros y sus respectivas bibliotecas, por tanto, hechas ambas con paciencia y devoción y esmero. La más antigua amiga, Julia, era sin embargo una aficionada. Hija de un viejo embajador misino, neofascista es decir, estaba casada, tenía 2 hijos, alquilaba algunos pisos de su propiedad en Roma, vivía de ello y no trabajaba, disponía de casi todo su tiempo para su pasión, leer, y en el máximo de la sociabilidad recibir a escritores en pálida emulación de las Saloniacs francesas del 18 como Madame du Deffand. Los tiempos no dan para más. La más reciente amiga, Silvia, era en cambio una profesional. Dirigía una colección, era algo más joven, soltera, sin patrimonio, vivía con ciertos apuros gracias a entrevistas y artículos librescos para la prensa de su país. No recibía a nadie, sino que salía a encontrarse con los escritores en los cafés, en los cines, acaso para cenar. A mí mismo, aunque extranjero para ellas y extranjero en la ciudad, Silvia salía a encontrarme y Julia me recibía. Cuando Julia me recibía, el marido solía irse durante esas horas porque odiaba todo lo español. Era un hombre mayor, 20 años más viejo que su mujer, también escritor, pero de tratado de ingeniería. Poseía una incierta fortuna de la que se servía Julia con moderación. Hubo un verano en el que el marido debió ausentarse de más por razones profesionales. Desde la ventana de la cocina, Julia empezó a fijarse en un joven que vivía en un piso más abajo. Lo veía siempre sentado, con unas gafas puestas y sin camisa, aparentemente estudiando. Más tarde se lo cruzó en la escalera, y antes de que regresara el marido, ambos eran amantes, se escribían cartas de buzón a buzón sin remite. Tan solo un mes después el marido pidió el divorcio y abandonó la casa. El vecino subía y bajaba. Fue por entonces cuando la otra amiga, Silvia, me anunció que se iba a casar. Uno de aquellos escritores mayores con los que salía al café o al cine se le había hecho demasiado acostumbrado para prescindir de él.
Era un hombre 20 años mayor que ella, muy inteligente, decía. Escribía tratados sobre el Islam, gozaba de cierto renombre y de una fortuna personal heredada de su primera mujer muerta 10 años antes. Lo único que me alertó ya entonces fue que, según me contó Silvia entre risas, odiaba todo lo español, por lo que tal vez ella tendría que seguir viéndome en los cafés y los cines cuando estuviera en París. Pensé que aquel odio podía ser musulmán. Mientras tanto, Julia, la primera amiga, se dedicó a llevar con el falso estudiante. Las gafas lo juvenilizaban. Era un hombre de 30 y tantos, la edad de ella, y tenía un buen trabajo, psicólogo de una multinacional, el tipo de vida que por edad y carácter su marido no había querido o podido llevar. No solo en verano, como hace buena parte de la población mundial, sino en todos los períodos de vacaciones, efectuaban complicados viajes a lugares remotos. En el plazo de 9 meses visitaron Bali, Malasia, por fin Tailandia. Fue en Tailandia donde el psicólogo o falso estudiante se puso enfermo por causas desconocidas, despertando su caso tanto interés entre los doctores del hospital que hasta el médico de la reina se acercó por allí a echarle un vistazo. Nadie supo qué había tenido, pero al cabo de 15 angustiosos días sanó y pudieron regresar a París. Más o menos fue por entonces cuando, inesperadamente, del matrimonio habían transcurrido meses en vez de años. Silvia, durante un período de inmovilidad de su marido islámico, debido a una caída por las escaleras de su nueva casa conyugal, tantas casas en París sin ascensor, conoció en un cine, al que esta vez fue sola, a un joven de su edad, por el que al cabo de unas semanas de más cine y cafés e inmovilidad marital, había concebido una pasión tan fuerte que no tuvo más remedio que planearse un divorcio raudo y reconocer su error, esto es, su impaciencia, o su debilidad, o su sumisión al hábito, o su resignación. Aquel joven era bastante más rico que el viejo escritor. Se trataba del subdirector de una empresa conservera de mejillones y atún, y debía viajar de continuo a lejanos países para hacer adquisiciones o llevar a cabo transacciones oscuras. Con él fue Silvia a la China y luego a Corea y más tarde al Vietnam. Fue en este último país donde el subdirector conservero cayó enfermo de gravedad por causas desconocidas y debió aplazar sus múltiples compraventas durante 2 semanas, las imprevistas que tardó en volver. Nunca he hablado de Silvia con Julia, ni de Julia con Silvia, pues ninguna de las dos es persona interesada en la vida de los demás, ni me parece educado contar a otros oídos lo que en principio solo se brindó a los míos. Ahora, sin embargo, tengo mis dudas, ya que este verano he visitado a Julia en París y su situación es un poco grave. Desde que decidieron tener un solo piso hace 3 meses, el falso estudiante o psicólogo ha resultado ser un tipo con muy mal carácter. Ahora odia los libros y ha obligado a Julia a deshacerse de su biblioteca. Le da palizas, es un violento. Y últimamente, mientras ella se fingía dormida, lo ha visto 2 veces a los pies de la cama acariciando una navaja. Una de las veces, dice, la afilaba con un suavizador como un barbero antiguo. Julia confía en que sea algo pasajero, una secuela de la enigmática enfermedad tailandesa o un trastorno debido al calor intolerable de este verano que nunca acaba. Ojalá así sea, pero habida cuenta de que Silvia y su conservero están pensando en tener solo un piso, quizá debería hablar ahora con ella, para que al menos salve la biblioteca e intente convencer a su hombre de usar máquina de afeitar. Están escuchando Literatura para Oír, textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, anotaciones al borde del tiempo. Javier Marías, escritor español.
novios. Mi mujer se había sentido indispuesta y habíamos regresado apresuradamente a la habitación del hotel, donde ella se había acostado con escalofríos y un poco de náusea y un poco de fiebre. No quisimos llamar enseguida a un médico por ver si se le pasaba y porque estábamos en nuestro viaje de novios, y en ese viaje no se quiere la intromisión de un extraño, aunque sea para un reconocimiento. Debía de ser un ligero mareo, un cólico, cualquier cosa. Estábamos en Sevilla, en un hotel que quedaba resguardado del tráfico por una explanada que lo separaba de la calle. Mientras mi mujer dormía, pareció dormirse en cuanto la acosté y la arropé, decidí mantenerme en silencio y la mejor manera de lograrlo y no verme tentado a hacer ruido o hablarle por aburrimiento era asomarme al balcón y ver pasar a la gente, a los sevillanos, cómo caminaban y cómo vestían, cómo hablaban, aunque por la relativa distancia de la calle y el tráfico no oía más que un murmullo. Miré sin ver, como mira quien llega a una fiesta en la que sabe que la única persona que le interesa no estará allí porque se quedó en casa con su marido. Esa persona única estaba conmigo, a mis espaldas, velada por su marido. Yo miraba hacia el exterior y pensaba en el interior, pero de pronto individualicé a una persona. Y la individualicé porque, a diferencia de las demás, que pasaban un momento y desaparecían, esa persona permanecía inmóvil en su sitio. Era una mujer de unos 30 años de lejos, vestida con una blusa azul sin apenas mangas y una falda blanca y zapatos de tacón también blancos. Estaba esperando. Su actitud era de espera inequívoca, porque de vez en cuando daba 2 o 3 pasos a derecha o izquierda, y en el último paso arrastraba un poco el tacón afilado de un pie o del otro, un gesto de contenida impaciencia. Colgado del brazo llevaba un gran bolso, como los que en mi infancia llevaban las madres, mi madre. Un gran bolso negro colgado del brazo anticuadamente, no echado al hombro como se llevan ahora. Tenía unas piernas robustas, que se clavaban sólidamente en el suelo cada vez que volvían a detenerse en el punto elegido para su espera tras el mínimo desplazamiento de 2 o 3 pasos y el tacón arrastrado del último paso. Eran tan robustas que anulaban o asimilaban esos tacones. Eran ellas las que se hincaban sobre el pavimento como navaja en madera mojada. A veces flexionaba una para mirarse detrás y alisarse la falda como si temiera algún pliegue que le afeara el culo, o quizás se ajustaba las bragas rebeldes a través de la tela que les cubría. Estaba anocheciendo y la pérdida gradual de la luz me hizo verla cada vez más solitaria, más aislada y más condenada a esperar en vano. Su cita no llegaría. Se mantenía en medio de la calle, no se apoyaba en la pared como suelen hacer los que aguardan para no entorpecer el paso de los que no esperan y pasan, y por eso tenía problemas para esquivar a los transeúntes. Alguno le dijo algo, ella le contestó con ira y le amagó con el bolso enorme. De repente alzó la vista hacia el 3er piso en que yo me encontraba, y me pareció que fijaba los ojos en mí por primera vez. Escrutó, como si fuera miope o llevara lentillas sucias, guiñaba un poco los ojos para ver mejor, me pareció que era a mí a quien miraba. Pero yo no conocía a nadie en Sevilla, es más, era la primera vez que estaba en Sevilla, en mi viaje de novios con mi mujer tan reciente a mi espalda enferma, ojalá no fuera nada. Oí un murmullo procedente de la cama, pero no volví la cabeza porque era un quejido que venía del sueño. Uno aprende a distinguir enseguida el sonido dormido de aquel con quien duerme. La mujer había dado unos pasos, ahora en mi dirección, estaba cruzando la calle, sorteando los coches sin buscar un semáforo, como si quisiera aproximarse rápido para comprobar, para verme mejor a mi balcón asomado. Sin embargo, caminaba con dificultad y lentitud, como si los tacones le fueran desacostumbrados, o sus piernas tan llamativas no estuvieran hechas para ellos, o la desequilibrara el bolso, o estuviera mareada. Andaba como había andado mi mujer al sentirse indispuesta. Al entrar en la habitación, yo la había ayudado a desvestirse y a meterse en la cama, la había arropado. La mujer de la calle acabó de cruzar. Ahora estaba más cerca, pero todavía a distancia, separada del hotel por la amplia explanada que lo alejaba del tráfico. Seguía con la vista alzada, mirando hacia mí o a mi altura, la altura del edificio a la que yo me hallaba. Y entonces hizo un gesto con el brazo,
Un gesto que no era de saludo ni de acercamiento, quiero decir de acercamiento a un extraño, sino de apropiación y reconocimiento, como si fuera yo la persona a quien había aguardado y su cita fuera conmigo. Era como si con aquel gesto del brazo, coronado por un remolino veloz de los dedos, quisiera asirme y dijera: «¡Tú ven acá!» o «¡Eres mío!». Al mismo tiempo gritó algo que no pude oír, y por el movimiento de los labios solo comprendí la primera palabra, que era «¡Eh!», dicha con indignación, como el resto de la frase que no me alcanzaba. Siguió avanzando. Ahora se tocó la falda por detrás con más motivo, porque parecía que quien debía juzgar su figura ya estaba ante ella. El esperado podía apreciar ahora la caída de aquella falda. Y entonces yo pude oír lo que estaba diciendo. «¡Eh! ¿Pero qué haces ahí?». El grito era muy audible ahora y vi a la mujer mejor. Quizá tenía más de 30 años. Los ojos aún guiñados me parecieron claros, grises o color ciruela, los labios gruesos, la nariz algo ancha, las aletas vehementes por el enfado. Debía de llevar mucho tiempo esperando, mucho más tiempo del transcurrido desde que yo la había individualizado. Caminaba, trastabillaba, tropezó y cayó al suelo de la explanada, manchándose enseguida la falda blanca y perdiendo uno de los zapatos. Se incorporó con esfuerzo, sin querer pisar el pavimento con el pie descalzo, como si temiera ensuciarse también la planta ahora que su cita había llegado, ahora que debía tener los pies limpios, por si se los veía el hombre con quien había quedado. Logró calzarse el zapato sin apoyar el pie en el suelo, se sacudió la falda y gritó: «¿Pero qué haces ahí? ¿Por qué no me has dicho que ya había subido? ¿No ves que llevo 1 hora esperándote?». Y al tiempo que decía esto, volvió a hacer el gesto del asimiento, un golpe seco del brazo desnudo en el aire y el revoloteo de los dedos rápidos que lo acompañaba. Era como si me dijera: «¡Eres mío!» o «¡Yo te mato!», y con su movimiento pudiera cogerme y luego arrastrarme una zarpa. Esta vez gritó tanto y ya estaba tan cerca que temí que pudiera despertar a mi mujer en la cama. «¿Qué pasa?», dijo mi mujer débilmente. Me volví. Estaba incorporada en la cama, con ojos de susto, como los de una enferma que se despierta y aún no ve nada, ni sabe dónde está, ni por qué se siente tan confusa. La luz estaba apagada. En aquellos momentos era una enferma. «Nada, nada, vuelve a dormirte», contesté yo. Pero no me acerqué a acariciarle el pelo o tranquilizarla como habría hecho en cualquier otra circunstancia, porque no podía apartarme del balcón, y apenas apartar la vista de aquella mujer que estaba convencida de haber quedado conmigo. Ahora me veía bien, y era indudable que yo era la persona con la que había convenido una cita importante, la persona que la había hecho sufrir en la espera y la había ofendido con mi prolongada ausencia. «¿No me has visto que te estaba esperando ahí desde hace 1 hora? ¿Por qué no me has dicho nada?», chillaba furiosa ahora, parada ante mi hotel y bajo mi balcón. «Tú me vas a oír, yo te mato», gritaba, y de nuevo hizo el gesto con el brazo y los dedos, el gesto que me agarraba. «¿Pero qué pasa?», volvió a preguntar mi mujer aturdida desde la cama. En ese momento me eché hacia atrás y entorné las puertas del balcón, pero antes de hacerlo, pude ver que la mujer de la calle, con su enorme bolso anticuado y sus zapatos de tacón de aguja, y sus piernas robustas, y sus andares tambaleantes, desaparecía de mi campo visual porque entraba ya en el hotel, dispuesta a subir en mi busca y a que tuviera lugar la cita. Sentí un vacío al pensar en lo que podría decirle a mi mujer enferma para explicar la intromisión que estaba a punto de producirse. Estábamos en nuestro viaje de novios, y en ese viaje no se quiere la intromisión de un extraño, aunque yo no fuera un extraño, creo, para quien ya subía por las escaleras. Sentí un vacío y cerré el balcón. Me preparé para abrir la puerta. En Literatura para Oír han escuchado Anotaciones al borde del tiempo. Javier Marías, escritor español.